Reciba mi abrazo afrofeminista y la bendición de nuestras ancestras africanas, complacida hoy de participar en estas sextas jornadas de investigación histórica Aristide Medina Rubio, desde casa, actividad organizada por la Universidad Rómulo Gallegos del programa de licenciatura en Historia, Núcleo Calabozo. Le habla Dionis Rivas, mujer venezolana, feminista, caribeñista y académicamente, socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, actualmente doctoranda en Patrimonio Cultural en la Universidad Americana y del Caribe, escribiendo mi tesis doctoral sobre patrimonio afrodescendiente. También me desarrollo como docente investigadora de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, donde soy miembro del Consejo Académico y responsable del área de investigación, sociedad, diversidad, identidad cultural y planificación. Además me desarrollo como profesora del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre el África y su diáspora y facilitadora de la Misión Sucre. De igual manera, soy investigadora y militante de la Cátedra Libre África Josefina Brighton y de la línea de investigación Afrodescendencia e Interculturalidad de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, y además militante del movimiento feminista Frente de Mujeres Argelia Velázquez Carrizales, y formo parte del equipo fundador y del equipo editorial del Boletín en Red, una revista digital que desarrollamos la red de patrimonio.vet y del Observatorio Patrimonio Cultural. Hoy junto a la doctora Ismenia Mercerón vamos a compartirle los avances de una investigación sobre las prácticas de crianza legal cultural afrodescendiente desde las narrativas de las mujeres afro-venezolanas. Iniciamos esta presentación con una cita del texto de Mando mi Libertad de Aurora Vergara Figueroa y Carmeluz Cosme Puntiel, que nos hablan precisamente de cómo fueron arrancadas de su territorio las mujeres y cómo en nuestra Vía Yala y el Caribe se convirtieron en hermana, hija, sobrina, amiga, prima, esposa, madrina, tía, abuela, ahijada, nodriza, libertaria, mamá, luz, abogada para sí mismo y su familia. Con esta cita damos inicio a algunas ideas que nos trae esta investigación. Las prácticas de crianza ancestrales están determinadas por las costumbres y tradiciones que se ajustan a las condiciones ecológicas, culturales, sociales y territoriales, y están integradas totalmente a la vida diaria, a nuestra cotidianidad, y constituyen una respuesta de aprendizaje a las necesidades del niño y la niña, para que crezcan y se desarrollen con experiencias afectivas y cognitivas en función de las concepciones y creencias de la persona que está a cargo de su crianza. El papel de las nodrizas durante la colonización y proceso de esclavización en la Vía Yala y el Caribe permitieron instaurar prácticas de crianza que, bajo las circunstancias sociales, culturales y económicas, sin duda propició la transferencia de símbolos, códigos y tradiciones que se reconcilian con las prácticas de cuidado de los pueblos del África, y estas han permanecido a lo largo del tiempo como una sabiduría ancestral y como una acción que favorece el desarrollo de pensamientos y sentimientos durante la infancia y determina los procesos emocionales y psicológicos en la adultez. Las nodrizas, nanas o amas de leche, que tenían a su cargo el cuidado y crianza de los hijos e hijas de los amos,
asentaron el proceso de apego, vínculo afectivo y cultural a través de la permanente protección y proximidad física y espiritual entre la madre de leche y el recién nacido, mientras lo amamantaban y arrullaban con canciones de cuna e intercambiaban miradas en ese proceso de nutrir el cuerpo y el alma. Amamantar en el África occidental y central es fundamental en las concepciones culturales que le daban a la madre como transmisora de valores, preservación de las concepciones religiosas y como eje central del núcleo familiar. Sin duda, desde esta práctica se estableció una conexión de los procesos de crianza y el sentido de permanencia con la comunidad que constituía de igual manera esa comunidad el núcleo familiar para la transmisión de valores, manifestaciones, relatos y creencias que propiciaban el desarrollo cultural de hijas e hijos, donde la sabiduría se nutría del lactar que emana de muchas madres de la comunidad, como bien lo expresaba el Inca Garcilaso de la Vega. Yo escribo como otras veces he dicho, lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores. Sin duda esta dinámica colectiva es conservada por muchas comunidades afrodescendientes, donde las familias están extendidas la fuerza y condición que contribuye a la formación de los niños y niñas, las creencias, valores y costumbres que se transmiten de manera dinámica y de generación en generación a través de la oralidad. Muchas de estas experiencias las podemos estudiar en muchas comunidades urbanas, en nuestro continente y en el Caribe como tal. Por otro lado, es importante señalar que los propios hijos e hijas de las mujeres esclavizadas no disfrutaron de este proceso de crianza durante la colonia, por la separación temprana y forzada para ejercer como nodrizas, alejadas de los suyos y por las largas horas cuidando a otros, esforzándose doblemente para mantener lazos con ellos, ya que sufrieron un control más directo sobre sus vidas, desintegración de su propia familia y aislamiento con respecto a su comunidad. A pesar de esta situación, se esforzaron en dar a conocer a sus hijos e hijas, entre crianzas y leche, las tradiciones, costumbres, conocimientos, métodos medicinales y estéticos, la creación y herencia de la genealogía de su grupo étnico. De allí, por propósito del presente estudio, es desde las narraciones de mujeres afrovenezolanas, las prácticas de crianza del legado cultural afrodescendiente que hoy día se continúan conservando. La importancia radica en las prácticas que aún se conservan, constituyen el patrimonio inmaterial espiritual vivificado en los enclaves afros y en muchísimos espacios urbanos hoy en día. Para la construcción del presente artículo se realizó la revisión de fuentes documentales, digitales, así como de fuentes primarias, textos y entrevistas personales. El abordaje metodológico se realizó mediante una investigación cualitativa, descriptiva de campo y en complementariedad con el método etnográfico y la biografía narrativa, la cual se ha legitimado como una forma de construir conocimiento en la investigación educativa y social. El abordaje a través de las entrevistas permitió interpretar vivencias y experiencias en las prácticas de crianza y hacemos la salvedad que en esta investigación se realizaron 4 encuentros conversacionales de mujeres afrovenezolanas, las cuales fueron elegidas intencionalmente, y 2 de ellas somos las autoras del presente estudio y la presente investigación. Relatos de nodrizas, ayas, parteras y curanderas durante la colonia en Venezuela. Sin duda, la colonización y conquista de nuestro continente y el Caribe afianzaron todos los procesos de subordinación, opresión y discriminación hacia las mujeres. Así lo manifiesta la profesora María del Mar Álvarez en su texto Historia de lucha de la mujer venezolana y nuestra investigadora venezolana Iraida Vargas, donde ellas nos explican cómo la colonia legitimó la subvaloración del trabajo de las mujeres, su inferioridad, y se establecieron estereotipos sobre su debilidad, irracionalidad y vulnerabilidad frente a los hombres. Por tanto, durante la colonia, muchas de las esclavizadas indígenas y africanas eran instrumentos de explotación, no solo en el ámbito de la producción o el trabajo, sino igualmente a la explotación sexual y violencia material, donde el cuerpo se convirtió en mercancía y en particular el cuerpo de las africanas. Efectivamente, sus actividades básicamente estaban destinadas al ámbito privado y actividades propias de su sexo, entre comillas, como lo son el servicio doméstico, tareas reproductivas para el cuidado, procreación y placer, tareas de limpieza, lavar, cocinar, planchar,
buscar leña, cargar el agua y en especial cuidar y amamantar a las niñas y niños de las familias mantuanas y grandes cacao. Para Duncan Cuthbert nos dice que el cuerpo de la mujer esclava era entonces fuente de trabajo, lugar donde se reproducía el capital del ingenio a través del alumbramiento de nuevos esclavos y finalmente fuente de placer para el amo. Es importante señalar que las mujeres esclavizadas que se dedicaban al servicio doméstico se sometían a fuertes limitaciones en relación a la conformación de su propia familia y consolidar relaciones de pareja y participar en actividades sociales, festejos y cofradías, ya que existía una mayor vigilancia sobre ellas y se exponían más directamente a castigos y malos tratos. La condición de objeto y apropiación otorgada a las mujeres africanas las sometió a un control continuo que les negaba la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a su vida sexual, autonomía y para conformar su propia familia y decidir sobre los hijos e hijas que deseaban tener y mucho menos cuidarlos. En este sentido, como bien lo señalan diversas investigaciones, las mujeres negras y sus descendientes se sometían para realizar el trabajo doméstico en innumerables tareas que requerían mucho tiempo y dedicación, desde preparar los alimentos, ser cuidadoras, lavanderas, hasta ejercer como sobadoras y curanderas, y así nos los cuenta Miguel Acosta Sainz en su texto. A partir del reciente trabajo de Iraida Vargas, nos expresa que durante la colonia las mujeres desempeñaron nuevas tareas sociales como comadronas, médicas herbolarias y como recolectoras de plantas medicinales. Evidentemente, las mujeres africanas y sus descendientes desprendieron en el nuevo territorio todas sus experiencias de saberes ancestrales, sobre todo en el campo espiritual y medicinal, las cuales beneficiaron a toda la familia blanca donde prestaban su servicio doméstico en condición de esclavización. Sin duda, las niñas y niños criados por estas nodrizas de origen africano establecieron lazos de pertenencia, afectividad y cariño frente a sus mamás de leche, quienes se encargaban de alimentarlos, vestirlos, bañarlos y entretenerlos con cuentos, canciones, susurros y arrullos durante sus primeros años de vida. Y esto lo podemos evidenciar en las muestras de agradecimientos que en diversas oportunidades ofreció Simón Bolívar a su nodriza Hipólita y a su hermano de leche Dionisio. Y lo podemos ver en infinidades de cartas que escribió a su hermana, donde le pide la protección y cuido de su mamá de leche. Sin duda estos hijos e hijas de leche representaban el refugio y recuerdo de la tierra de estas mujeres que lograban ejercer esta práctica como herencia de su cuerpo, territorio y legado ancestral que recorre la leche que emana de sus entrañas, y ese recorrido dulce que da vida representaba de alguna manera un camino de libertad y esperanza, un camino que era contado por las nodrizas y ayas, recreando fabulosos personajes que eran la prolongación de vida que deseaban frente a la explotación, deshumanización y esclavización de sus vidas y de sus descendientes. Por otro lado, es interesante el estudio que hace nuestro investigador afrovenezolano José Marcial Ramos Guedes en relación a 4 nodrizas y ayas descendientes del África muy reconocidas. Una de ellas es Elena Cornielis, una mujer parda de la ciudad de Mérida, quien amamantó un nieto del capitán Francisco de Uzcategui luego de la muerte de su madre, doña Catalina de Uzcategui. Otra haya que se encargó del cuidado y protección durante la infancia del general Carlos Manuel Piar en La Guaira es Socorro Gómez. Otro caso es la haya negra esclava Manumisa, María Josefa, que se encargaba del servicio doméstico del matrimonio de origen judío entre Isaac Pardo y María de Jesús Monsanto, a quienes sus hijos la llamaban Pepa. Y la negra Hipólita, la nodriza y haya recordada y adorada por el libertador Simón Bolívar, que arrulló con sus cantos en su regazo. Esta afectividad y amor eterno es recogida en el poema Andrés Eloy Blanco, en la regláfica de la negra Hipólita. De igual manera es importante recordar la carta emitida por Bolívar en fecha 10 de julio de 1825, cuando se encontraba en el Cusco, en Perú,
y se enteró de que su madre Hipólita estaba con fuertes limitaciones económicas para cubrir sus necesidades, y él escribe a su hermana María Antonia una carta que sin temor a equivocarnos y a exagerar podemos señalar que es una de las más enternecedoras, donde demuestra su cercanía filial a su negra Hipólita. Cito: te mando una carta de mi madre Hipólita para que le des todo lo que ella quiera, para que hagas por ella como si fuera tu madre. Su leche ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella. Para finalizar este apartado, es interesante rescatar el relato del investigador José Marcial Ramos Guedes sobre la trascendencia y presencia de las hayas y nodrizas en la Venezuela colonial. Al respecto señala: en la Venezuela colonial observamos la presencia de mujeres negras, mulatas o zambas, sometidas a esclavitud o en situación de libertad, quienes ejercieron las funciones de nodrizas y hayas. Las primeras le daban la leche de sus senos a los hijos e hijas de las mujeres blancas, mantuanas, y las segundas estaban destinadas al cuidado y protección de los infantes y jóvenes nacidos en las familias aristocráticas antes mencionadas. De acuerdo a lo expresado por el autor, podemos comentar el papel que protagonizaron las esclavizadas africanas en la Venezuela colonial fue sumamente importante. Podemos decir que sin el cuidado de las madres sustitutas, muchos de los niños y niñas no hubiesen sentido el prodigio amor de las africanas. No dudamos de los sacrificios que muchas mujeres nodrizas tuvieron que enfrentar al dejar a un lado el cuidado de sus propios hijos e hijas, y tampoco dudamos de todo el bagaje cultural que fue infundido, la transmisión de sus tradiciones, mitos, leyendas, la labor educativa y el aprendizaje que se dio al calor del abrigo, ternura y compromiso de sus nodrizas y hayas. Las nodrizas y amas de leche en Brasil. Es interesante comprender la dinámica de la diáspora africana, ya que tiene elementos vinculados a la construcción de la identidad en relación a su lugar de origen, respondiendo a un pasado común y en relación a la comunidad que lo acoge con una cultura nacional, lo cual los ubica en una complejidad sobre una comunidad imaginada y creada con elementos de origen propios y elementos de destino ajenos. En este sentido, incorporamos al estudio las prácticas de crianza en el Brasil como punto de encuentro y retorno a la cultura afrodescendiente, por ser el lugar de llegada del 38% de la diáspora africana, para trabajar en las minas y plantaciones, y por tal se convierte en un espacio interesante para explorar la transmisión de la sabiduría y prácticas africanas. Desde esta perspectiva, en función de los elementos tradicionales de la diáspora africana que recorrió las tierras del Brasil y la influencia de los procesos ambientales encontrados, es pertinente explorar toda esta confluencia y la amalgama de los aportes culturales, religiosos y espirituales como vestigio de las nodrizas y amas de leche en el seno de la familia esclavista, especialmente en Salvador de Bahía. Las nodrizas y amas de leche ingresaron a las familias de la colonia portuguesa en Brasil como esclavas domésticas, con la función exclusiva de amamantar y cuidar a los hijos e hijas de los eurodescendientes. En la cultura europea era común que el amamantamiento de los recién nacidos fuese ejercido por una madre distinta a la madre biológica, que se encontrara amamantando a su propio hijo e hija. En Portugal este oficio era delegado a las mujeres más pobres, y en Brasil fue destinado a las amas de leche esclavizadas. Esta situación no permitía que las amas de leche esclavizadas, por supuesto, tuviesen derecho sobre la leche que producía su propio cuerpo para alimentar al bebé que había procreado, por lo cual en la mayoría de los casos mamá e hijo eran separados inmediatamente después del parto. Por tanto, se le impedía amamantar a su hijo o hija y se le obligaba a ejercer como nodriza. Las nodrizas rompían con el vínculo más profundo y estrecho que conocían en África, el de madre e hijo, aunque perduró como símbolo de resistencia y lucha en las mujeres esclavizadas. Sin duda, la incorporación de nodrizas africanas permitió que se conocieran y asimilaran el tipo de relaciones maternales africanas y afrobrasileñas en las familias esclavistas, ya que desde su trabajo, su cuerpo y su vida entregaron los conocimientos africanos para nutrir física y emocionalmente a sus hijos e hijas de leche, beneficiando a los recién nacidos por el resto de sus vidas.
Las nodrizas proporcionaron a las familias esclavistas prácticas de maternidad y apego despreciadas o prohibidas en la cultura europea. Al respecto, Poland señala: al mundo blanco llegaron los conceptos y prácticas africanas a través de las nodrizas de color, que transmitían a los niños blancos de sus amos creencias, supersticiones, leyendas ancestrales, métodos para invocar a las potencias sobrenaturales y conocimientos de la medicina tradicional. Muchas gracias por su atención. A continuación, la doctora Ismenia Mercerón, quien ahondará en las narrativas de las mujeres afrodescendientes en los espacios urbanos y en los enclaves áfricos actualmente en Venezuela. Un abrazo a todas y a todos. Continuando con nuestra disertación, quien les habla, la profesora Ismenia Mercerón, queremos abordar ahora un tema muy importante y que hoy día pues podemos observar en nuestras prácticas de crianza, como es el porteo del bebé, o también llamado la crianza con apego. En la lámina podemos observar a una mujer, por supuesto africana, del cual tiene a su espalda un niño en esta práctica de porteo. Se dice que las nodrizas africanas que estuvieron al cuidado de los niños y niñas de la colonia llevaron la práctica de crianza del porteo, y con ellos se establecieron lazos de pertenencia y cariño del niño y la niña con su madre de leche o su nodriza. Este vínculo fue uno de los que más los unió, mientras eran llevados en sus espaldas todo el día para realizar sus labores domésticas. Tanto despiertos como dormidos, escuchaban tarareos, cuentos, canciones, leyendas, mitos, historias pertenecientes al otro lado del mundo, al África. De allí que la cultura maternal africana aflorara en la vida y crianza de los niños y niñas desde estas prácticas y costumbres de amamantar a su hijo e hija y mantenerlos atados a su espalda, de manera tal que la madre y el hijo forman un solo cuerpo para afianzar el aprendizaje del lenguaje y la cultura, en armonía con las labores y el trabajo. Estas prácticas de crianza representan un retorno del África a nuestra Abya Yala y el Caribe, donde las africanas y afrodescendientes están con el niño o la niña enlazado a su cuerpo o junto a ellas, siendo el bebé una extensión del propio cuerpo de la madre, mientras ejercen sus oficios de trabajo. La investigadora venezolana Iraida Vargas Arena, en el año 2019, expresa que esta manera de cargar a los niños y las niñas son de una clara influencia indígena y africana. Esta afectividad desde el apego corporal estimula el desarrollo cognitivo y psicomotor, lo que genera a futuro que el niño y la niña sean más independientes, con mayor confianza y destreza intelectual. Además, el porteo del bebé aporta y brinda seguridad y relajación al bebé, mientras que la madre, por supuesto, está en sus tareas domésticas. Y también esto permite y produce un sentido de confianza e intimidad con su madre de leche. Por tanto, una de las prácticas de crianza aportadas por las mujeres africanas es el modo de cargar a los recién nacidos, costumbre ampliamente difundida en toda el África, para la transmisión de profundos valores africanos por el contacto permanente con el calor humano de la madre. Silvia Vasconcelos al respecto señala que uno de los beneficios aportados por las nodrizas africanas y afrodescendientes derivó del modo de cargar los recién nacidos atados a la espalda, transmitiendo así profundos conocimientos africanos
y este método beneficia al niño por el contacto con el calor del cuerpo humano. Además, es un beneficio para la formación corporal del niño y el arqueo de las piernas, pues la cabeza permanece libre, mientras que las piernas en M y las rodillas más elevadas que las caderas permiten el desarrollo correcto y estable de la columna vertebral. En esta lámina podemos observar cómo la madre de leche, la nodriza, sostiene de una manera diferente al bebé, ya no es de forma de porteo. Esta forma de tomarlo, de acogerlo entre sus brazos, cambia la posición de cargar al bebé. Esta posición pues ayuda a favorecer el proceso para el amamantamiento y la instalación de apego entre la madre de leche y el bebé. Además de ello, esta posición pues permite un contacto visual con el niño, se afianza el aprendizaje del lenguaje y la cultura, donde la madre, mientras que da de mamar al bebé, pues puede cantar, arrullar, contar cuentos, poesías y en armonía con sus labores de trabajo. Recordemos que las madres de leche, las nodrizas, dentro de sus labores domésticas estaba el amamantar al hijo del amo. Pollack en el año 2002 señala que las nodrizas contaban los cuentos de tío Tigre y tío Conejo a los niños de la burguesía, o sea, a los niños que estaban criando, pues. Dice que las abuelas negras recordaban las narraciones tradicionales africanas. Entonces, en este sentido, pudiésemos decir que el cuento de tío Tigre y tío Conejo, pues tiene un legado ancestral africano. Continuando con las prácticas de crianza de las mujeres africanas, con los niños y niñas que entregaban para su cuidado y ellas asumían el rol de nodrizas y ayas. Tenemos las narraciones, los cuentos. Los cuentos representaban una práctica de crianza instaurada por las nodrizas y las ayas africanas, mientras compartían e intercambiaban con su hijo o hija de leche, o con sus hijos e hijas. Las narraciones acompañaban el acto de amamantar y cuido con la intención de recrear las vivencias de las mujeres que tenían del África. Además de ello, pues mostraban los valores de la vida, del mundo africano, ese mundo africano que para la mujer que fue traída como esclavizada a nuestra vía Yalá y el mosaico caribeño, ese mundo que dejó en el África, que para ella siempre fue ese mundo anhelado, extrañado, recordado, y que hoy día podemos señalar que siguen esas prácticas de cantar, del porteo, de los cuentos, siguen como un legado ancestral afrodescendiente hoy en día en la cotidianidad del venezolano y la venezolana. El maestro Acosta Sáenz en el año 1984 reafirma esta práctica de los cuentos. Él señala que los cuentos de tío Tigre y tío Conejo que han sido una prolongación de las narraciones africanas en América. Llegaron hasta nuestros días de labio en labio de mujeres esclavizadas, de memoria en memoria de manumisas, de recuerdo en recuerdo de las mamás negras, del campo en campo y de ciudad en ciudad. Los viejos cuentos educativos y explicativos de la vida del mundo africano pasaron el océano y tomaron entre nosotros las encarnaciones de tío Conejo y tío Tigre. También en las canciones se escucha, en algunas canciones tienen algunas connotaciones y palabras de origen africano. En la lámina podemos observar y leer
una canción de juego donde conseguimos palabras africanas de origen bantú, tales como fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de barandela, con su triqui, triqui, tran. Son algunas de las canciones y cuentos pues que nos muestran todavía ese legado ancestral afrodescendiente en nuestra cotidianidad. Asimismo, algunas mujeres, estoy segura que muchas, quizás algunas de las que están en este grupo, han vivido esa experiencia, han experimentado ser madres de leche. Esa crianza de criar a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, inclusive hasta niños de nuestras comunidades, perdura hoy en día en nosotras las mujeres afrovenezolanas, puesto que muchas hemos asumido ese rol de madres de leche. Hemos tenido nuestro regazo al hijo o a la hija y lo hemos amamantado, inclusive hasta sin conocerlo, cuando hemos estado en una sala de parto, dando a luz a nuestro propio hijo, pues yo tuve la dicha pues de subir ese rol de madre de leche en algún momento, puesto que la mamá pues no tenía la leche suficiente o no le bajaba la leche en ese momento, ¿no? En la lámina que les muestro tenemos tres narrativas, testimonios vivenciales. Dos son de quien habla y el otro es de la compañera socióloga y mi compañera de investigación, y de otra informante. Y bueno, ahí podemos leer que está recreado ese hacer, ¿no? De nosotras como madres de leche. Estoy segura que hombres que están en este encuentro de saberes, de experiencias, y mujeres hemos vivido esta experiencia, una experiencia maravillosa que nos permite ese contacto humano con hijos y hijos de la vida, y donde quiera que estén esos hijos de nosotras y nosotros, que Dios les dé todas las bendiciones y que nuestras ancestras les sigan protegiendo y cuidando. Es una de las prácticas ancestrales que hoy en día se vivifican en el hacer de la mujer afrovenezolana. Bueno, ya culminando nuestra presentación, tenemos algunas reflexiones finales, las cuales queremos compartir con ustedes en esta lámina. Queremos destacar algunas de las reflexiones, la cual una expresa que estas mujeres africanas sufrieron la privación de estructurar de manera autónoma e independiente sus propias vidas y espacio familiar para libremente ofrecer a sus propios hijos e hijas de vientre su legado ancestral y entregar a su descendencia elementos sociales y culturales de sus raíces familiares y su territorio. Consideramos también que sería interesante conocer cómo fue la convivencia familiar en los cumbes, cómo se establecían las uniones de pareja y los acuerdos en cuanto al cuidado y crianza de sus hijos e hijas, considerando la diversidad de etnias que confluyen en este espacio libertario, y que muchos de ellos practicaban la poligamia ancestral africana. Otra reflexión importante es reflexionar sobre los procesos de transculturación que se gestaron, donde diferentes rasgos pasaron a conformar la cultura en Venezuela. Esto debido pues a lo que son los préstamos culturales, traslados, influencias y relaciones que propiciaron la creación de un mosaico cultural para la subsistencia y resistencia de los europeos, indígenas y africanos en nuestro país. Esta última lámina que le mostramos tiene una imagen que para nosotras como investigadoras, como mujeres
afrovenezolanas, orgullosas de nuestra herencia africana, de esa sangre cimarrona que corre por nuestras venas. Consideramos que es una imagen muy sentida y muy emotiva para nosotras, puesto que vemos a una de nuestras ancestras africanas con la dicha de amamantar a su hijo de su vientre y a un hijo de leche. En ese sentido, ciertamente, las mujeres africanas como nodrizas y ayas no lograron el disfrute pleno y decisivo de su maternidad. Sufrieron la expoliación de sus cuerpos y de lo que emanaba de él, su leche, su sudor, su sangre, sus fluidos, ya que se convirtieron en vientres para muchas de dolor, vientres de sangre, perdieron a sus hijos, pero también en vientres de amor, vertiendo su esencia en los hijos e hijas de leche que regaron en el suelo venezolano. Aún en sus condiciones y dificultades, no silenciaron sus vivencias, sus palabras, sus arrullos, sus canciones, sus poesías, sus leyendas, que todavía persisten en nuestras prácticas y memoria ancestral. Se convirtieron en la compasión de su alma y espíritu ante la ausencia de regocijo, de resguardo de la propia tierra, del sentir y el deseo para la resistencia y la resistencia de ser madres con pezones y vientres de libertad. A todos y todas que han participado y que han escuchado esta presentación y han leído y compartido esta experiencia con nosotras, sumamente agradecidas, mi compañera, mi hermana afrovenezolana, Dionis Rivas, y esta servidora, Ismelia Mercerón. Para ustedes todos, un gran abrazo cimarrón y muchas gracias. En el marco de la celebración de la sexta jornada de investigación histórica de la Universidad Rómulo Gallegos, presentamos la siguiente ponencia. Entre todos están ellas: la emancipación femenina, el impulso necesario para la reivindicación en nuevos espacios. Con la siguiente presentación detallaremos brevemente cómo desde el periodo de conquista y colonización hasta finalizado el siglo XX se minimizó y castigó el hecho de ser mujer. Durante el periodo de conquista y colonización forzosa en América, en el nombre de Dios y por los derechos divinos del rey, los colonizadores trajeron consigo las más feroces crueldades, vicios y enfermedades a la región más salubre que se haya conocido, siendo la principal víctima la mujer indígena. Tal fue la barbarie en la dominación que los llamados encomenderos y el sistema de explotación exterminaron considerablemente a la población indígena, por lo que fue necesario sustituirlo, pero por africanos en calidad de esclavo, siendo la mujer en edad fértil una pieza muy costosa. Es por ello que durante el periodo belicista de la época de independencia, la mujer se organiza y se rebela contra la opresión de las políticas borbónicas. Su fidelidad germinó hacia el nuevo concepto de lo que significaba la patria, palabras y acciones hasta ese momento prohibidas. Ellas fueron parte del escenario necesario para salir de la clandestinidad en favor de las nuevas transformaciones. Pero la sociedad mantuana las obligaba a cimentar una vida religiosa, a ser una pieza decorativa, a ser exhibida por los esposos. Si eran viudas podrían gozar de ciertos derechos, mientras que las negras, pardas e indias fueron destinadas a la cocina y a los quehaceres cotidianos del hogar. Por ello, es interesante la acción que toma el presidente Antonio Guzmán Blanco a finales del siglo XIX, cuando le rinde homenaje póstumo a la primera mujer venezolana, encarnada en Luisa Cáceres Arizmendi, que soportó prisión durante la Guerra de Independencia como muchas otras, que se sumaron a la guerra para combatir por igual junto a sus maridos e hijos.
Pero Guzmán Blanco también le dedicó un espacio para el amor, cuando en honor a su esposa Ana Teresa Ibarra, mandó erigir un templo para glorificarla en vida. Ya en el siglo XX, insistentes fueron las destacadas escritoras contemporáneas y su deseo de hacer justicia para rescatar del olvido intencional a mujeres que marcaron un antes y un después en distintos espacios. Es por ello que encontramos que en 1935 las madres exhortaban la atención de la situación de la maternidad y de los infantes, puesto que hasta ese momento eran temáticas excluidas de la agenda de gobierno. Allí comenzó el cambio. Y se observan pequeños detalles como el de 1944, cuando por primera vez el pueblo venezolano votó en una elección universal, directa y secreta, pero para una madrina de la serie de béisbol amateur de 1944. Luego, en el Hotel Tamanaco sucedía algo igual. Para la elección de la reina Miss Venezuela se impuso un militar, pero una mujer lo puso en su sitio. Mientras que en otras apartadas regiones de la bulliciosa capital, mujeres del común moldeaban incansablemente el rescate de la memoria popular y las tradiciones culturales. La capital caraqueña poco o nada sabía de los desfiles con carga histórica celebradas en el Callao desde el año 1914. La Madama Mayor, representada en María Lourdes Basanta, máxima representante de la simbología callaense. Esa mujer educadora y cultora fijó su posición ante el conflicto limítrofe con Guayana y los 26 kilómetros cuadrados fluvial del río Anacoco. Entre 1940 y 1960 comienza la enajenación del protagonismo femenino en términos políticos y sociales. Podemos afirmar que llegaba el fin del Estado patriarcal, heredero del colonialismo, el diseño de sumisión y represión hacia la mujer venezolana a finalizar el siglo XX. Variedades féminas que se mantuvieron y lograron el impulso necesario para la reivindicación en diversos sectores de la vida pública, logran el reconocimiento con rango constitucional, en igualdad de derechos, en todos los aspectos de la vida pública administrativa de la nación, donde se le garantiza su incorporación para dirigir y administrar atribuciones en diferentes organismos que componen el Estado venezolano. Así moría el siglo XX venezolano y dos de sus turbulentos escenarios. Uno, el derrumbe de las décadas de indiferencia y la etérea exclusión de la mujer, que enarbolaban a principios del nuevo milenio banderas de reivindicación. Inicia el siglo XXI, diferente, es un accionar histórico para hacer justicia. Se aniquila esa apartheid colonial que propicia la equidad de género dentro de las instituciones estatales. Se promueve el reconocimiento de la mujer venezolana y su larga lucha. Es por ello que damos las gracias a todas y cada una de ellas. Primeramente agradecer a la Universidad Rómulo Gallegos, a la Coordinación Territorial del Núcleo Calabozo y al Centro de Investigaciones Históricas por la invitación a participar en las 6ª Jornadas de Investigación Histórica Arístides Medina Rubio. En esta oportunidad quise traerle una pequeña ponencia sobre un personaje icónico de nuestro estado Monagas, como lo es Juana Ramírez la Avanzadora. Hablar de Juana Ramírez la Avanzadora es hablar de un sinfín de mujeres y hombres que dieron su vida por las ideas de libertad e independencia, que dieron su vida por sus ideales, por sus convicciones, que dieron su vida para consolidar una patria libre e independiente, pero que sin embargo, lamentablemente por una corriente historiográfica que se enfocó en destacar solamente ciertas personalidades, algunas de estas historias quedaron relegadas a un segundo plano. Sin embargo, y afortunadamente, gracias
a la oralidad de nuestros pueblos se pudieron mantener en el tiempo y ser recogidas por un grupo de historiadores y cronistas que comprendieron lo trascendente y lo rico de nuestra historia regional y local. Juana Ramírez la Avanzadora es uno de estos personajes. Desde nuestros tiempos de estudiantes de pregrado en la UPEL Maturín, tuvimos la oportunidad de cursar una cátedra llamada Problemática Geohistórica de Venezuela, fundada y dictada en su momento por el profesor Luis Peñalver Bermúdez, quien prontamente nos inmiscuyó en un nuevo enfoque geohistórico de analizar los acontecimientos geográficos e históricos del hombre en la sociedad, como lo representó la Escuela de Annales y su principal protagonista, el francés Fernand Braudel, en su estudio sobre el mar Mediterráneo. De igual manera, acá en Venezuela, también destacar los esfuerzos de nuestro apreciado profesor Ramón Tobar y su enfoque geohistórico. Partiendo de este enfoque geohistórico y desde una visión de historia insurgente, regional y local, nos hemos propuesto desde nuestros espacios formativos en la ETAR Libertador Simón Bolívar rescatar, valorizar y dar a conocer a nuestros estudiantes las historias de estos personajes emblemáticos, icónicos de nuestra idiosincrasia, como lo es el caso de Juana Ramírez la Avanzadora, hija de una esclava de origen africano, propiedad del general Andrés Rojas. Nace en una de sus haciendas, ubicada en una localidad rural de Chaguaramal, actualmente municipio Piar del estado Monagas. Este lugar de nacimiento en un momento generó cierta confusión en algunos historiadores, ya que muchos confundieron Chaguaramal con Chaguaramas, una localidad del estado Guárico. Sin embargo, la evidencia histórica recabada ha confirmado que Juana Ramírez la Avanzadora es oriunda del estado Monagas, como lo afirma el historiador y cronista de nuestra ciudad de Maturín, el señor Juan José Ramírez, en su obra titulada Maturín de anteayer y de ayer. Morena espigada, de una belleza sin igual. Mi imaginación me lleva a compararla, de acuerdo a la descripción física de los historiadores, con nuestra campeona mundial de salto largo, Yulimar Rojas. Desde muy joven estuvo interesada e inmiscuida en los asuntos militares de la ciudad, inmortalizándose para el año de 1813 en la defensa de la colonial aldea, encabezando la aguerrida batería de mujeres emplazadas en los alrededores de la Plaza Piar de la ciudad de Maturín. Como lo afirma el historiador y cronista de la ciudad ya mencionado, cito: la Liberta Juana, acompañada por el comandante Felipe Carrasquel, infundía un valor a sus compañeros de lucha y junto a otras mujeres estuvo dirigiendo las rugientes piezas de artillería, asistiendo a los heridos y proveyendo implementos militares en las avanzadas. Fin de la cita. Cabe recordar que los primeros años de la gesta independentista fueron los años más cruentos y sangrientos, especialmente los años de 1813 y 1814, enmarcados en el decreto de guerra a muerte, en la migración a Oriente y en la devastación que realizaban los caudillos realistas encabezados por José Tomás Boves, entre otros. En este sentido, las poblaciones más vulnerables, como suele suceder, son las mujeres, jóvenes y niños, quienes en algunos casos se veían obligados a formar parte de algunos de los bandos, o si no, se sumaban de manera voluntaria a la conformación de cuerpos milicianos para integrarse posteriormente al ejército. Ejército Libertador, que años después recorrería medio continente americano, liberando pueblos y creando naciones libres. Quisiera hacer un pequeño apartado en este punto para destacar la conformación del Ejército Libertador, que no solamente estaba constituido por generales, tenientes, coroneles y las distintas jerarquías militares ganadas en batalla, sino también lo constituían un grupo de jóvenes, mujeres y niños, quienes realizaban labores específicas y fundamentales para el buen desenvolvimiento del mismo, como lo eran labores de cocina,
de carga de pertrechos militares, de atención a los heridos y enfermos y de espionaje o inteligencia militar. Juana Ramírez, la avanzadora, constituyó la genuina participación de la mujer venezolana en las guerras de independencia e emancipación de los pueblos suramericanos. De igual manera representa un ejemplo de lucha, de valentía, de coraje para futuras generaciones de mujeres que han decidido levantar sus voces en contra de sistemas hegemónicos operantes que han pretendido invisibilizar sus luchas en construcciones de sociedades más justas e igualitarias. De igual manera, y para finalizar, Juana Ramírez, la avanzadora, sigue siendo uno de los principales referentes de la mujer venezolana hoy en día, que a pesar de sus distintas responsabilidades y compromisos, sigue asumiendo posiciones de vanguardia y de primer nivel en la construcción de nuestra sociedad actual. Miles de mujeres que a pesar de las adversidades, desde su accionar diario, siguen asumiendo tareas de primer nivel con una entrega y pasión sin igual. Muchas gracias. Cámara, Yaciel Josué Cabello Rodríguez y quien les habló, el profesor Anthony Urbaneja Abelajú, del ETAR Libertador Simón Bolívar, Maturín, Estado Monagas. Buenos días, nosotros somos Rosa María Vázquez Herrera y Pedro Edi Campos Perales de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, Cujay. Es un honor para nosotros estar en la 6ª jornada de investigación histórica Arístides Medina y el título de nuestro trabajo es María Luisa Dols y la pedagogía de la emancipación. La emancipación femenina es una de las más largas y mantenidas luchas sociales del ser humano. Una sociedad dirigida por hombres invisibiliza el lugar de la mujer. Su lugar ha sido tradicionalmente el hogar y su nombre ha estado marginado dentro de los estudios sociales e historiográficos. La emancipación de la mujer, emancipación femenina o liberación de la mujer es un concepto propio de la historiografía, la sociología, la antropología y otras ciencias sociales. Está referido al proceso histórico por el cual las mujeres han reivindicado y conseguido en numerosos casos la igualdad legal, política, profesional, social, familiar y personal que tradicionalmente se le había negado. La necesidad de la recuperación de un pensamiento pedagógico se generó como forma de resistencia y de rescate de una tradición que permitiría reformular una contrapropuesta liberadora de la educación y la sociedad. La contribución de la escuela cubana a la unidad nacional puede comprenderse a fondo en esa obra educativa, lenta y perenne, que hicieron los maestros cubanos. Un estudio de la esencia liberadora del hombre y de la sociedad en la pedagogía cubana requiere proyectarse en la búsqueda de todas aquellas dimensiones que definirían el ideal de educación. La producción de ideas y los proyectos elaborados a favor de la enseñanza constituyó un referente obligado de la intelectualidad de la época, que intentaba en el siglo XX la creación de una pedagogía que respondiera a su tiempo y a Cuba. El dilema de la escuela tradicional y de la escuela moderna atraviesa toda la historia cultural, ideológica y social cubana. En los orígenes del pensamiento fundacional se expresaron tendencias teóricas y políticas diametralmente opuestas. La concepción de la emancipación del pensamiento y la concepción legitimadora de la mentalidad colonialista y colonizadora. María Luisa Dols y Arango nació en La Habana el 4 de octubre de 1854. Hija de una familia acomodada, asistió a los mejores colegios de su época. Recibió en su hogar clases de francés, inglés, alemán, literatura y música. Desde joven mostró su sólida vocación por el magisterio y empezó a dar clases en el Colegio Nuestra Señora de la Piedad. En 1876
obtuvo el título de maestra primaria elemental y en 1877 el de maestra de instrucción primaria superior. Fue la primera graduada como licenciada en Ciencias Pedagógicas y en el curso siguiente concluyó con notas de sobresaliente el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas para convertirse en la primera cubana que logró esa calificación en la Universidad de La Habana. En 1879 compró el Colegio Isabel la Católica, al que muy pronto le cambió el nombre por el suyo, es decir, Colegio María Luisa Dolce. La dirección y administración del plantel no le impiden continuar sus estudios. En 1888 se gradúa de bachiller, en 1890 de licenciada en Ciencias Naturales y en 1899 obtiene el título de doctora en esas disciplinas. Fue la pedagoga que más aportes dio a la educación de la mujer en el siglo XIX cubano. Su colegio estaba dedicado exclusivamente a la educación de la mujer. Combinó las asignaturas dogmáticas como doctrina cristiana e historia sagrada con otras de carácter científico y contemporáneo. Estas disciplinas eran enseñadas por métodos modernos basados en las experiencias de los viajes de María Luisa Dolce por Europa y Estados Unidos. Se destacan las clases de educación a la mujer y de educación física. Incluyó en su escuela un prestigioso profesorado mixto de hombres y mujeres, algo novedoso en Cuba. Entre los docentes de este plantel se destacan eminentes padres de la pedagogía como Enrique José Barona y Alfredo Aguayo, el científico naturalista Carlos de la Torre y el artista Armando Menocal. Este colegio, a pesar de su elevado costo, era según el tipo de enseñanza que la familia quisiera. Daba clases a señoritas que quisieran obtener el título de profesora elemental o superior. La combinación de las enseñanzas pedagógicas de María Luisa Dolce junto a la creación de sociedades literarias para mujeres favoreció el acceso de las féminas a la universidad. El Colegio María Luisa Dolce permitió que un sector importante de la clase media femenina urbana y también niñas pobres mediante becas adquirieran, al decir de la Dolce, una educación enciclopédica y completa. En 1885 este colegio se convirtió en el primer instituto de segunda enseñanza privado de Cuba. Esto repercutió favorablemente para permitir por primera vez la entrada de las mujeres en la Universidad de La Habana. La educación de la mujer fue uno de los factores más importantes en la creación de las bases del incipiente movimiento feminista de la década de los 90 del siglo XIX en Cuba. Las reivindicaciones femeninas fueron llamadas por su nombre, como es el caso del sufragio o voto para la mujer. La creación de una enseñanza femenina en el XIX repercutió considerablemente en el movimiento por el derecho al voto y las libertades jurídicas de la mujer en la República neocolonial, ya que muchas de las líderes salieron de las aulas de este colegio. Tuvo contacto con mujeres del movimiento feminista norteamericano, lo que hizo que sus ideas en torno a las libertades de la mujer fueran de avanzada en Cuba. Fue María Luisa Dolce la iniciadora del feminismo social en nuestro país. Ante las acusaciones que son objeto las cubanas a través del libro Cuba y sus gentes del español Francisco Moreno, se enfrenta el escritor cubano Raimundo Cabrera, quien supo ripostar ejemplarmente con el libro Cuba y sus jueces, que se convertiría en un bestseller. María Luisa Dolce también dio su aporte al debate con su discurso Feminismo, injusticia de los códigos. En este analizó la evolución del movimiento feminista estadounidense y europeo, comparándolo con las arbitrariedades que se cometían en Cuba y expresó: no debemos contentarnos con enseñar a la mujer sus deberes. Es necesario también que le demos a conocer sus derechos y que le impulsemos a defenderlos con doble orgullo cuando la ocasión lo requiera. Por eso nos proponemos presentar hoy
las conquistas que en el terreno jurídico ha hecho el movimiento feminista, contrastando con las injusticias, errores e inconvenientes de pasados tiempos y señalar que aún nos falta por ganar las inexplicables aberraciones que aún en muchos países entrañan la presente situación de la mujer y los medios conducentes a prepararla al pleno ejercicio de su libertad. Importantes logros obtuvieron las mujeres cubanas. Entre ellos se encuentra la Ley de la Patria Potestad sobre los Hijos de 1917 y la Ley del Divorcio de 1918. Cuba fue el primer país latinoamericano en aprobarla. María Luisa Dols fue una de las que alentó la creación del Club Femenino de Cuba el 21 de marzo de 1918. Esta fue la organización más importante del feminismo nacional. Al finalizar 1923, a los 46 años de haber fundado su colegio y con 69 años de edad, se retiró del trabajo, no sin antes participar en el primer Congreso Nacional de Mujeres que realizó importantes reclamos por el derecho al sufragio de la mujer en Cuba. María Luisa Dols estuvo en contacto con el movimiento feminista estadounidense, así se observa en su correspondencia. Dols le contesta a Catherine Blake: gracias a usted por obtener información para mí sobre las asociaciones de mujeres que se esfuerzan por luchar por sus derechos y leyes. Entre las feministas cubanas, Aurelia Castillo González analiza la importancia de la obra de Dols y le dice: la felicito calurosamente por su bello discurso nutrido de ciencia patriótica. Es un caso excepcional, la única cubana oradora y científica que hasta ahora hemos tenido. Uno de los aportes más importantes que hace María Luisa Dols a la educación de la mujer es plantear que ésta debía ser en completa igualdad con el hombre. Decía: menos ejercicios violentos y más rítmicos. Eso es lo que necesita urgentemente el progreso de la mujer cubana, a formar mujeres de acción, sanas, robustas y equilibradas. Para el desarrollo del cuerpo postuló y puso en práctica la gimnasia natural y los juegos corporales agradables que pudieran dar gracia y fuerza al cuerpo de la mujer. Ella decía: cultívese pues en los niños los placeres estéticos y morales al par que los intelectuales y científicos. Foméntese la piedad, la compasión, la dulzura, el espíritu de sacrificio. Combátase la pereza, enemiga del espíritu, como el sedentarismo lo es del cuerpo. Se retira Marianao junto a su hija adoptiva y su esposo y muere el 27 de mayo de 1928. Como conclusión, podemos arribar a la siguiente. La pedagoga cubana María Luisa Dols, desde 1854 a 1928, fue fundadora de un colegio al cual le dio su nombre. Desde este y con su pensamiento, fue la pedagoga que más aportes dio a la educación de la mujer en el siglo XIX y la primera mitad del XX. El Colegio María Luisa Dols se convirtió en el primer instituto de segunda enseñanza privado de Cuba. Esto repercutió a que por primera vez entraran las mujeres en la Universidad de La Habana y se hicieran, por tanto, universitarias. Fue una de las iniciadoras del movimiento feminista y se destaca en la lucha por el sufragio y las libertades jurídicas. Dols se convirtió en la iniciadora de la enseñanza de la educación física en la mujer cubana. La destacada pedagoga veía en la educación integral de la mujer la vía para el logro de su emancipación. Su vida y obra debe ser estudiada para aprender de ella y aplicar su pensamiento. Muchas gracias.